Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes que nada, quizá comentarles, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes en algún momento le ha llegado una serie de problemas a su vida. Pueden ser problemas de salud o financieros, de relaciones, o todos juntos, todos a la vez. De pronto llegan momentos en la vida en donde ya no es tanto lo duro, sino lo tupido de los problemas. Y se forma como la tormenta perfecta. No sé a cuántos les ha pasado en algún momento de su vida. La tormenta perfecta, ¿verdad? Una cosa lleva a otra y la otra sigue y lo remata y ya está uno en una situación bien complicada que no encuentra el camino. Pues esta noche vamos a estudiar la historia vamos a leer la historia de 4 hombres que se encontraban en una situación dramática, crítica, yo diría extrema en su vida. Y de esa historia vamos a rescatar algunos principios para aprender esta noche. Acompáñenme al segundo libro de Reyes, capítulo 7. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieran la vida, viviremos, y si nos dieran la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda, y de ahí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había ahí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro, en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán,
y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios. Y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Es una interesante historia que nos cuenta el momento en el que los enemigos, los sirios, habían sitiado Samaria. Y seguramente también era un sitio de muchos días, porque si ustedes leen el capítulo 6, habían muertos, habían llegado a extremos en la crisis que estaba pasando Israel, que incluso estaban comiéndose a los niños. Ya había canibalismo entre ellos. Una mujer había matado a su hijo para prepararlo y que lo comieran, haciendo pacto con otra para que ella después matara a su hijo y lo preparara y lo comieran, y no lo hizo. Y pues como podemos ver, esta es una situación realmente dramática. Pero habían otros, que son estos 4 hombres, estos 4 leprosos, que todavía estaban en algo no solamente igual, sino peor. Y uno podría decir, porque cada uno siente sus problemas y su dolor y su enfermedad, y uno piensa que nuestra condición personal es la peor de todo el mundo, que nadie está peor que yo. Pero siempre hay alguien que está, como decimos, ¿verdad? Peor y en condiciones dramáticas. Estos 4 leprosos que están afuera de la ciudad, al igual que los israelitas que están dentro de las paredes, están probablemente de más tiempo con una crisis terrible. Porque en primer lugar, el ser leprosos, si ustedes recuerdan, no solamente tiene que ver con una enfermedad que era mortal en ese momento. Además, una enfermedad horrible, en donde se comienzan a caer los pedazos de carne, la apariencia, el dolor, el malestar, es algo terrible. No solo eso, sino que también por cuestiones de higiene y religiosas tenían que estar aislados, fuera de los muros de la ciudad, vivir expatriados prácticamente, lejos de su familia, de su sociedad. Y aparte de eso, en la cuestión religiosa, estaban también ellos impuros, eran considerados impuros y tampoco podían participar en las celebraciones religiosas. Así que esta gente está con lepra, una enfermedad mortal, aislados, impuros y rechazados por todos sus propios hermanos y su propia familia. Aparte de esto, también están sufriendo las consecuencias del sitio que les ha establecido los sirios, rodeados de enemigos, sin alimentos y sin gente que les pueda tirar alimentos, porque esta gente vivía de la misericordia de los que estaban adentro de la ciudad. Gente que les tiraba por el muro o quizás les dejaba en alguna rendija algo que comer. Ahora ni eso. No había quien les compartiera, porque simplemente los que estaban adentro estaban igual de necesitados que estos 4. Su única esperanza y su deseo, si ustedes se fijaron bien, al final del versículo 3 y el versículo 4, dice al final del 3, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Y mira inmediatamente después, si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en ella, moriremos. Y después dice, y si nos quedamos aquí también, moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. 4 veces está la palabra muerte, morir, moriremos. ¿Cuál es la esperanza que estos hombres tienen? Díganme ustedes, ¿qué esperanza le ven a estos? Morir. Esa era la esperanza. Personalmente nunca he estado en una situación tan dramática. Espero que ustedes, los que me ven acá y los que están presentes, tampoco hayan pasado por esto. Pero hay gente que llega a situaciones dramáticas en su vida, que sienten que la única salida que hay es la muerte, porque están sufriendo demasiado, porque tienen un diagnóstico de muerte y no ven que las cosas mejoren, porque están endeudados y les van a quitar todo o ya lo perdieron todo. Y aparte están aislados de sus familias, de sus amigos, porque cuando las crisis llegan, en realidad uno se queda solo, generalmente bastante solo. Solo la familia y aquellos que son verdaderos amigos permanecen cerca. Pero en este caso, estos leprosos están con total desesperanza debido a que la misma familia
no tenía ni qué comer, no tenía ni qué compartirles. Y estas circunstancias difíciles nos hacen pensar que la única salida es la muerte. Y ellos dijeron, juguémonos la última. Vamos al campamento de los sirios y si ellos nos perdonan la vida y nos dan de comer, por lo menos vamos a comer y vivir unos días más. Porque esto no significaba que iban a quedar sanos, que iban a seguir viviendo felices, no, para vivir unos días más. Pero ¿y si nos matan? Pues que muramos. Esa era su manera de pensar. Seguramente adentro de las paredes de Samaria habían muchos que también estaban deseando la muerte. Habían muchos que estaban totalmente sin ningún afán de vivir, porque el sufrimiento que estaban pasando ellos y sus familias, el ver que había gente que estaba matando a niños para comérselos, es algo dramático. Tan dramático que el rey de Israel había enviado, antes en el capítulo 6 había enviado a un siervo suyo para amenazar a Eliseo, el profeta, y decirle que le iban a volar la cabeza por todo lo que estaba pasando. Pero ahí vienen cosas interesantes que tenemos que aprender. Si ustedes se dan cuenta, Eliseo da un mensaje que no es de alguien que está totalmente perdido, sino que es un hombre de Dios que había estado orando, que había estado reunido con algunos de los ancianos de Israel, seguramente clamando a Dios y pidiendo dirección, y él sí tiene una palabra de fe, él sí tiene una palabra de esperanza. Y es que en los momentos más dramáticos, más difíciles, cuando pensamos que todo está oscuro, cuando estamos en el peor momento de la noche, Dios siempre tiene una palabra, siempre tiene un mensaje para sus hijos, pero tenemos que poner mucha atención. Fíjense el versículo 1, dijo entonces Eliseo, y miren las palabras que dice ahí, no sé qué versión tienen, pero la mía dice, oíd palabra de Jehová. Hay otra versión que estaba leyendo ayer que decía, pongan atención al mensaje de Jehová. No sé si tienen una versión que diga algo como esto. Y es interesante porque en esos momentos de desesperación, Dios siempre tiene una palabra. Hay un mensaje, no todo está perdido. Hay un mensaje de esperanza, un mensaje en este caso de Eliseo, un mensaje profético que iba a traer salvación, que iba a traer libertad para todos los que estaban totalmente perdidos adentro de los muros y para estos 4 leprosos que estaban afuera de los muros. Pero es necesario, hermanos, que pongamos atención a la voz de Dios. Por supuesto y principalmente a través de su palabra. Aquí Él nos va a hablar con claridad, ya sea que nosotros vayamos a ella y la estudiemos todos los días y oremos, o a través de alguien que nos enseña, a través de algún consejo de alguna persona madura, cristiana, que también nos va a ayudar a salir de esos problemas. Pero en las circunstancias difíciles, Dios siempre tiene un mensaje de salvación y un mensaje de esperanza. Y no solo eso, Dios, aunque aparente que las cosas van mal y de mal en peor, Dios no está indiferente al sufrimiento, ni está indiferente y lejano con sus oídos puestos en otro lado. Él sí se está moviendo y sí está haciendo las cosas, porque mire lo que dice en el versículo, a ver, creo que esto está en el versículo 6. Mira lo que dice ahí. Se levantaron pues, vamos a leer el 5 y 6. Se levantaron pues al anochecer estos 4 leprosos para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había ahí nadie. ¿Por qué no había nadie ahí? Ayúdeme a leer la frase que sigue. Porque Jehová, ¿qué dice? Había hecho. Ok, paremos ahí. ¿Estaba Dios sin hacer nada, indiferente y alejado del clamor del pueblo de Israel? No. Dios, ¿y cómo están esos verbos? Ya se fijaron en el tiempo que está conjugado. Esto nos lo enseñaron en OIA, ¿verdad? Los que venimos al curso, pues algo, por lo menos esto se me quedó. Fijarnos, poner atención en qué tiempo están conjugados los verbos. Y ahí dice claramente, porque Jehová había hecho. Dios no se queda inmóvil, indiferente al sufrimiento de cada persona, de los que están allá lejos, de los que estamos aquí cerca, de los que creen y de los que no creen, de los que están sitiados por una situación financiera que los ahoga, de los que están con relaciones rotas, divorcios, separaciones,
hijos que se han ido de la casa, de los que están con una enfermedad que les han dicho que es mortal y que no tiene solución. Dios no es indiferente al dolor de nadie. No hay una solución, o más bien un problema, que Dios no tenga una respuesta y un mensaje. Pero hay dos cosas importantes que hay en este pasaje. Número uno, oíd palabra de Dios. A Él tenemos que buscarlo en esos momentos de desesperación, porque Él sí tiene la respuesta. Y segundo, Dios no está indiferente. Dice aquí que Dios había hecho. Dios se estaba moviendo y estaba obrando para traer cuidado y provisión para todos los israelitas que estaban en ese sitio. Hay momentos en el que Dios permite que pasen cosas difíciles, malas las llamamos nosotros, pero en realidad son oportunidades para crecer en la fe, para madurar, para poner nuestros ojos en quien sí puede darnos respuesta y no en nosotros mismos o en otras personas. Y esta era una circunstancia extrema. Y cuando dice acá que Dios se había movido, estos hombres, y mire quiénes fueron a encontrar la respuesta, los 4 leprosos. ¿Quién de los que estaban dentro de la ciudad se iba a imaginar que Dios iba a usar a estos 4 condenados a muerte, despreciados y rechazados por todos? Esos 4 es por medio de quien Dios iba a llevar el mensaje de esperanza y salvación. Tremendo, ¿verdad? Porque uno jamás podría lograr descifrar las formas como Dios se mueve, las formas como Dios va obrando su voluntad y a las personas que Él va a usar según su soberana voluntad. Ahora, es interesante lo que ellos hicieron, porque cuando ellos van al campamento, lo primero que hacen es, por supuesto, comer. Y me imagino que se dieron una hartada, ¿verdad? Porque estaban muriéndose no solo de la lepra, del hambre. Y se han de haber pegado una hartada terrible. Me imagino que se llenaron todo, ¿verdad? La cara, las manos. Pero ¿y que a quién le importaba si usted se está muriendo de hambre? ¿Qué le va a interesar el usar bien los cubiertos, ¿verdad? A comer. Y no solo eso, dice que comieron, bebieron, encontraron un botín y se lo llevaron, lo fueron a guardar, no sé para qué, ¿verdad? Pero tenían esperanza de algo más. Y luego entraron a otra tienda y volvieron a tomar cosas y lo guardaron hasta que reaccionaron y se dieron cuenta que Dios no solamente les había dado a ellos provisión para vivir un tiempo más, para saciar su hambre, no solo les había perdonado la vida, por decirlo así, ya que los sirios ni estaban, sino que les había depositado en ellos un mensaje de esperanza y salvación para todos los israelitas que estaban allá dentro de los muros. Y entonces ellos reaccionan y dicen en el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien, hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Hoy es día de buenas nuevas. ¿No les suena esto llamativo? El plan de Dios muchas veces se nos vuelve algo tan complicado de entender. A veces nosotros somos los que estamos en ese sitio o en condiciones que pensamos que no hay solución. Y la gente nos ve hasta con desprecio, ¿verdad? Y dice que es cristiano, ¿verdad? Y dice que confía en Dios. Y miren cómo lo tiene. Y así probablemente hablaban de estos leprosos. Pero ahora ellos tienen alimento, tienen provisiones, cosa que adentro de los muros está haciendo falta. Y reaccionan y se dan cuenta que Dios no solamente les ha dado a ellos para que coman y se harten, sino les ha encomendado la misión de llevar un mensaje de salvación a los que están encerrados y no tienen esperanza. A los que están sufriendo, tal vez no tanto como ellos, pero que también están muriendo y que tienen que saber a dónde encontrar el alimento y la provisión que necesitan para sus vidas. Y yo creo que también esto lo podemos aplicar en el sentido espiritual. Quizá en algún momento de nuestra vida estuvimos en condiciones totalmente perdidas, lejos de Dios. Estuvimos en condiciones que nos sentíamos inmundos delante de Él y hasta que nos daba vergüenza de estar con la iglesia o incluso asistir a un culto, a alguna iglesia, a algún servicio religioso. Y nos sentíamos quizá como alguno de estos leprosos. Pero un día Dios nos dio en su misericordia la oportunidad de conocer a Jesucristo y de degustar del alimento espiritual
de esta leche espiritual no adulterada, para que pudiéramos crecer para salvación. Y ahora, al igual que esos leprosos, no solo se trata de que yo conozca a Jesucristo, no solo se trata de que yo reciba el alimento, de que yo arregle los problemas que tenía, que ahora comience a ser productivo en los diferentes sentidos de la vida, sino que al igual que ellos, nos es impuesta necesidad de ir atrás de los que están tras los muros y compartirles estas buenas nuevas también. El apóstol Pablo en 1 Corintios, vamos a buscar ese texto, 1 Corintios capítulo 9, expresa esto de una manera bastante dramática. Dice así, 1 Corintios 9, 16: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. No importa si lo estamos haciendo pues por voluntad, porque sentimos el llamado, porque nos da gozo. Algunos dirán, porque tengo el don de ser evangelista y lo hago con alegría y facilidad, o yo no tengo el don de evangelista. Yo no lo tengo, hermanos. Yo no soy evangelista, pero la necesidad de hacerlo, quiera o no quiera, me es impuesta como creyente, y a usted también. A todos los creyentes nos es impuesta la necesidad de llevar el mensaje de salvación. Somos los creyentes los únicos que conocemos a dónde encontrar lo que la gente necesita. Somos los únicos en conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, y su palabra como la que nos provee sabiduría para guiar nuestros pasos y que tomemos las mejores decisiones. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién va a anunciar el evangelio? ¿Quién va a ir a los lugares de trabajo, a las escuelas, a las calles o al otro lado del mundo a anunciar el evangelio de Jesucristo? A nosotros nos es impuesta necesidad, y el apóstol Pablo en estos versículos y en este capítulo de 1 Corintios 9 dice, aunque no me paguen, es mi privilegio, mi gozo anunciar el evangelio, así me den ofrendas o no me den nada, me es impuesta necesidad, y más vale que lo haga con gusto, con agrado. Y ese es el llamado que también nosotros tenemos. Hay un texto más, hermanos, en 2 Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 5, que también nos enseña algunos principios que podemos aplicar en esta historia que estamos leyendo. 2 Corintios 5, 16 en adelante. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hermanos, nosotros, a diferencia de aquellos leprosos que tuvieron alimento y provisión para, no sé, algunos días más, algunos meses más, y después la lepra lastimosamente les quitó la vida, a diferencia nuestra, nosotros al venir a Jesucristo y ser perdonados y lavados nuestros pecados por su sangre, no vamos a morir eternamente. La muerte espiritual ya no tiene efecto en nosotros. La provisión que Cristo dio a través de su sacrificio en la cruz del Calvario nos ha lavado y nos ha limpiado de todos nuestros pecados, de toda nuestra culpa, pasado, presente y futuro, porque es su sangre la que se presentó como ofrenda en el altar celestial para decir, consumado es. El precio de la culpa está pagado, cancelado. Por lo tanto, ya no somos nosotros como los leprosos, ya no estamos enfermos de pecado, ya no estamos leprosos. Pero entonces, a eso se refiere este texto cuando dice, ahora somos nuevas criaturas, tenemos una nueva naturaleza, ya no estamos para servir o para estar esclavos de la vieja naturaleza del hombre de pecado,
sino para vivir en la nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Y entonces las cosas son hechas nuevas. La oportunidad de que nuestra vida, al mismo tiempo que nuestros labios proclamen que Jesucristo es el Salvador. Y ese es el mensaje de esperanza y de salvación que el mundo necesita escuchar. La gente está desesperada con sus problemas. La gente está angustiada y no hay solución. Están atrás de los muros, como les dije, de la salud, de los problemas económicos, de relaciones, de temores. Pero nosotros tenemos el mensaje. Pero la decisión que tomaron esos leprosos nos da un ejemplo y un reto. Hay que volver y hay que ir a anunciarles. Y quizá ellos, algunos, van a hacer lo que hicieron los israelitas. Aquí viene con otra religión más, ¿verdad? Van a decir, me quiere vender alguna revista. Me quiere ser miembro de algún club. Y aquellos dijeron, esta es una trampa de los sirios. Mandemos un par para que vayan a ver y nos digan. Pues permitamos que la gente venga y nos vea. Invitémoslos. Nos gusta tener invitados. El domingo creo que tuvimos unos 4 o 5 invitados, hoy tenemos 2 más. Y nos gusta que la gente venga y vea. Que se den cuenta que el mensaje de salvación no es negocio. Aquí no estamos vendiendo el evangelio. Aquí estamos mostrándole a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestras vidas y el que puede perdonar pecados y que puede darte también respuesta a tus necesidades personales. De eso se trata. Si quieren ellos venir, ver, conocernos, pues mostrémonos. Que vean nuestras vidas, que digan como ellos quiero ser, como esa señorita, como ese caballero, como ese matrimonio, como esas familias, así quisiera ser. Que nos vean. Pero para eso tenemos que estar seguros que nosotros hemos creído primero y segundo, que estamos obedeciendo. Porque somos nuevas criaturas. Las cosas son hechas nuevas. Pero tenemos un encargo y un nombramiento de parte de Jesucristo. Si se da cuenta en el versículo 20, hay un nombramiento que es bien importante. Dice, así que somos, ¿qué somos, hermanos? Embajadores. Dios mío, cuando leo uno eso se preocupa. Somos embajadores. ¿Qué le toca a un embajador hacer? A ver, ayúdenme. Representar, pero ¿cómo? ¿Qué representa el embajador? Un país. ¿Qué cosas debe representar de un país? La cultura, ¿qué más? Costumbres, manera de vestir, símbolos patrios, idiomas a veces, los alimentos. Ahorita en el colegio de mi hijo había unas semanas, la semana pasada, donde hubo exposición de historia de los países y cada uno de los niños y niñas tenía que representar a un país y en ese momento cada uno de ellos se convirtió en un embajador, ¿verdad? De países de Sudamérica, de Norteamérica, y llegaron vestidos, llevaron alimentos, llevaron fotografías y nos hablaron de la cultura y de las tradiciones de cada uno de esos países. Lo mismo nos pasa a nosotros como cristianos. El Señor nos ha encargado una comisión, llevar el mensaje y ser embajadores. No solo es el mensaje hablado, es que es la cultura cristiana. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se hacen negocios? ¿Cómo soy en mi desempeño como estudiante, como esposo, como esposa, como hijo? Mire, esa es la cultura cristiana. Venga y vea. Vea mi vida, vea mi familia, vea mi matrimonio, vea mis negocios. Y va a ver que somos nuevas criaturas. Por eso somos embajadores, para representar al reino de los cielos. No necesariamente solo una denominación. Eso es algo demasiado pequeño. Es que estamos siendo embajadores de Jesucristo, del reino de los cielos. Un nombramiento exageradamente grande y responsable que hasta uno se siente abrumado por eso. Pero es lo que dice la palabra. Y como embajadores tenemos también un gran compromiso. Anunciar y rogar en el nombre de Dios, reconcíliese con Dios. Crea en Jesucristo, reconcíliese. Ese es el mensaje principal que llevamos como embajadores. Y en medio de todo esto darnos cuenta que no se trata de nosotros. Nosotros, al igual que esos leprosos, estuvimos un día condenados a muerte, pero por la gracia de Jesús hemos sido salvos. Por nuestra fe en Él y por ese sacrificio único que solo Él puede presentar en la cruz, entonces ahora sí somos sus hijos, sus hijas y somos sus embajadores.
Pero toda esa gracia que el Señor nos ha concedido lo ha depositado en vasos de barro. Esos somos, vasos de barro, frágiles, y que en algún momento el mismo Señor, como el alfarero, puede quebrar y volver a moldear para arreglar aquellas cosas que no estaban bien, para que en esa transformación de vida, de pasar de la carne al espíritu, vayamos mejorando, vayamos siendo nuevas criaturas, hechos a semejanza de Jesucristo en nuestro carácter. Y de eso se trata el ser embajadores. Entonces, hermanos, esta historia que hemos visto de los leprosos nos deja varias lecciones que podemos aplicar en nuestra vida, y estos versículos del Nuevo Testamento que nos ayudan para poder nosotros también ubicarnos en ese llamamiento que el Señor nos ha dado. También, para terminar esta historia, vamos a volver al relato del segundo libro de Reyes, capítulo 7. Pasó algo interesante. Si se recuerdan, en el versículo 1, Eliseo le había dicho al siervo del rey de Israel que había llegado una profecía: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo y 2 seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Y aquel hombre dijo: aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, eso no va a pasar. Mucha gente quizás cuando le anunciamos el evangelio y le compartimos la palabra nos dice: ¿y qué? ¿Qué saben ustedes? Religiosos fanáticos, andan creyendo cosas ahí, que puros cuentos. Bueno, nosotros sabemos en quién confiamos. Y aquí está la palabra eterna de Dios que nos respalda, y el Espíritu Santo, que es el que acompañaba también a Eliseo. A Eliseo quizás lo consideraban un lunático, alguien que tenía sus momentos de exaltación, pero Dios lo consideraba su siervo. Y Dios le había dado palabra, y palabra que se iba a cumplir porque Dios lo respaldaba. No tengamos temor, hermanos. Puede ser que la gente nos llame religiosos, que nos pongan apodos, que nos hagan de lado, que se burlen de nosotros, pero tenemos un Dios todopoderoso cuya palabra tiene poder y autoridad. Y Dios, como ya lo vimos, no está indiferente. Él está en su trono de gloria, reinando soberano y en control y dominio de todas las cosas. Y mire lo que pasó con este hombre que dijo eso. Allá en el versículo 17, vamos a leer ahí para terminar. Dice: y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo se apoyaba, que es el que estaba en el versículo 1. Aquel siervo del rey que llegó a decir: aunque Dios abra la ventana de los cielos, eso que estás diciendo no va a pasar. Mire, el rey lo puso en la puerta y dice: y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. La palabra de Dios se cumple. No podemos ponerlo en duda. ¿Cómo va a suceder las cosas? ¿A quiénes el Señor va a usar en ciertas circunstancias? ¿Cómo nos va a sacar de nuestros problemas? Puede ser que no tengamos todos los detalles, pero sí tenemos lo suficiente para estar seguros que en Jesucristo tenemos perdón de pecados, vida eterna, y que a través del respaldo de Dios, de la presencia del Espíritu Santo, se nos ha encomendado un mensaje de salvación que debemos anunciar, y que nuestras vidas deben ser ejemplo de lo que el Evangelio es: poder de Dios para salvación a los judíos y también a los gentiles. Y nosotros estamos para anunciar eso y para vivirlo, para mostrarles la cultura en nuestra vida de lo que es ser seguidor de Jesucristo. Así que espero que esta historia nos haya enseñado, ¿verdad? Y nos haya retado para que, al igual que estos 4 hombres que estaban sin esperanza, no solamente encontremos solución para nuestras necesidades y problemas, sino que vayamos y anunciemos también el Evangelio, y anunciemos a un Dios de poder, de amor, que puede suplir la necesidad de los que están atrás de los muros buscando una respuesta. Oremos esta noche, hermanos, y seguimos en esta reunión. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has hecho tus hijos, tus hijas. Cuando no éramos pueblo, ahora somos tu pueblo. Los que estábamos lejos de ti, sin Dios, sin pacto, sin esperanza, a través de Jesucristo ahora hemos venido a ser tu pueblo, la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores dignos para representar al reino de Dios, anunciando el Evangelio, anunciando a Jesucristo como el único Señor y Salvador de la vida, y también como el único que puede transformarnos y cambiar todas las cosas viejas que quizá nos hicieron sentir inmundos, que nos llevaron al fracaso,
que nos llevaron a matrimonios rotos, que estuvimos pasando momentos de soledad, de desprecio de otros, conflictos hasta con nuestra propia familia. Señor, ayúdanos para que todas las cosas sean hechas nuevas. Oramos por aquellos que están atrás de los muros buscando respuesta, para que se den cuenta, Señor, que no se trata de una religión, sino que se trata de una relación personal con Jesucristo. Y que tú, Señor, les des la provisión de tu Espíritu, la provisión de tu gracia, para que vengan a ser también tus hijos y tus hijas. Oramos, Señor, agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.